Siempre pensé que ciertos sentimientos debían guardarse como secretos, conocidos, pero nunca mencionados en voz alta. Pero antes, si les gustan las historias reales que exploran los límites del corazón, necesitamos su apoyo. Ayúdenos a llegar a nuestra meta de 1500 suscriptores. Suscríbanse ahora y activen la campanita. Me gustaría saber desde qué parte del mundo nos están viendo. Déjenlo en los comentarios. Así fue con Mateo. Nos conocíamos desde hacía años. Amigos de amigos, colegas, de charlas en fiestas, cumpleaños, compañeros de silencios cómodos. Él era de esos hombres que no necesitan hablar mucho para llenar un espacio. Bastaba una mirada, una media sonrisa torcida, y yo ya sentía el pecho apretarse de una forma buena, como si mi corazón estuviera entrenando para algo más grande. Pero nunca pasó nada, nunca siquiera un beso robado, nunca un «¿salimos solo tú y yo?» Éramos solo Elena y Mateo, dos nombres que sonaban bien juntos, pero que nunca se atrevieron a ir más allá de la amistad, hasta que Isabel, mi amiga más insistente y, confieso, más romántica, decidió que era hora de darle un empujoncito al destino. «Tienes que venir conmigo a la finca de Mateo», dijo ella, casi lanzándome el móvil a la cara con un audio de él invitando a un grupo a un asado de domingo. Preguntó específicamente si vendrías. «Ay, déjalo, Isa», respondí, enrollándome un mechón de pelo en el dedo, como siempre hago cuando intento disimular el nerviosismo. Pregunta por educación. ¿Por educación? Te manda un mensaje de voz, con esa voz ronca de quien se despertó temprano, ¿solo para ver si vas? Ella se rió, sacudiendo la cabeza. «Elena, a veces eres ciega de tanto ver. Me resistí durante días. Inventé trabajo, cansancio, hasta un falso dolor de cabeza. Pero al final cedí, quizás porque en el fondo yo también quería ver si lejos de la multitud y las distracciones de la ciudad, algo entre nosotros podría finalmente respirar. Llegamos temprano. La finca estaba en lo alto, de una colina suave, rodeada de potreros verdes y árboles que susurraban con el viento. La casa era sencilla, madera clara, techo de tejas, un porche con hamacas o chinchorros que se balanceaban lentamente. Había perros ladrando, el olor a comida cocinándose en el fogón de leña, familia, hogar, vida. Mateo nos recibió en la entrada con esa sonrisa calma que me hacía olvidar cómo respirar bien. Llevaba una camisa de cuadros abierta sobre una camiseta blanca, y el sol golpeaba los mechones, ligeramente despeinados de su cabello castaño. «Elena», dijo, como si mi nombre fuera una sorpresa feliz. «Qué bueno que viniste». «Casi no vengo», admití, sonriendo con timidez. «Pero viniste». Y fue solo eso, nada más, pero bastó. Isabel, claro, no perdió tiempo. Apenas entramos, comenzó a jalar a Mateo para que nos mostrara el estanque, los caballos, las gallinas que tenían nombres graciosos. Él se rió, asintió, y pronto estábamos los tres caminando por un sendero estrecho que descendía suavemente hacia el agua. El estanque era hermoso, una lámina espejada rodeada de pasto alto, y árboles cuyas ramas se curvaban como si quisieran besar la superficie. El aire era fresco allí, húmedo y dulce, con el canto distante de pájaros y el croar perezoso de las ranas. «Aquí es donde vengo a relajarme, a descansar», dijo Mateo, deteniéndose a la orilla del agua, con las manos en los bolsillos. «Es un lugar precioso, parece un lugar de cuento de hadas», murmuré sin pensar. Él me miró de 1900 reojo, sus ojos brillando. «Solo falta la princesa». Isabel soltó una risita y fingió toser. Yo fingí no haber oído, pero entonces, de la nada, sonó su móvil. Una notificación. «Ay, no», murmuró ella, frunciendo el ceño mientras miraba la pantalla. «Me marca que salió para entrega a la nevera que compré». «¿Y qué?», pregunté. «Y que si no estoy en casa, quién sabe cuándo intentarán de nuevo. Y necesito esa nevera ya». Me miró con esa mirada de «Sabes lo que tienes que hacer. Voy contigo», dije, lista para escapar de esa situación que de repente parecía demasiado extraña. Ni pensarlo. Isabel me sujetó los hombros con firmeza. «Tú te quedas. Disfruta el día. Mateo te muestra el resto de la finca». Pero nada más. Ya estaba volviendo por el sendero, saludando sin mirar atrás. «Diviértanse». Y así, en menos de 5 minutos me quedé sola con Mateo. No éramos extraños, lejos de eso, pero raramente estábamos a solas. Siempre había alguien, un amigo, un primo,
un perro llenar el ruidoso. espacio entre nosotros. Ahora solo quedaban el viento, el agua y el silencio, que por primera vez parecía cargado de posibilidades. Él se volvió hacia mí, las manos aún en los bolsillos, y sonrió. Esa sonrisa pequeña, casi tímida, que yo juraba guardar solo para mí. Entonces, dijo con la voz más suave de lo que recordaba, ¿quieres continuar el paseo? Miré al cielo, al agua, a mis pies descalzos que casi no sentía más en el suelo. Creo que sí quiero, respondí, y sin decir más, comenzamos a andar. Caminamos un buen rato en silencio, no el silencio incómodo, ese que pesa en los hombros, sino el tipo que encaja perfectamente entre dos personas que se conocen demasiado bien como para necesitar palabras todo el tiempo. De vez en cuando, nuestros pasos se alineaban, yo a la izquierda, él a la derecha, y la tela de mi falda rozaba su pierna, como si el viento estuviera conspirando a nuestro favor. Adaptación de la llamada a la acción de YouTube. Ya que llegaste hasta aquí, dale like al video, suscríbete al canal y comenta desde dónde me estás viendo. Lo leo todo y me encanta saber quién está ahí del otro lado. ¿Recuerdas esa vez en la fiesta de cumpleaños de Rafa, que le derramaste la copa de vino encima? Preguntó Mateo de repente, sin mirarme, pero con una sonrisa jugando en sus labios. ¿Te acuerdas de eso? Reí sorprendida. Pasé una semana escondiéndome de él. Yo me acuerdo de todo, dijo él, finalmente mirándome, sobre todo de la cara que pusiste. Aterrada. Era solo vino, Elena. Era vino tinto, Mateo, y mancha la ropa. Él rió, y el sonido hizo eco suave entre los árboles, como si la propia naturaleza quisiera guardar ese momento solo para nosotros. Siempre te preocupas demasiado por los detalles equivocados, comentó, deteniéndose de repente ante una cerca baja de madera. Mientras tanto, ignoras los que realmente importan. ¿Cómo cuáles? Él señaló con la barbilla un camino estrecho que se abría a la derecha, flanqueado por altos bambúes y flores silvestres color rosa, como el hecho de que desde que llegaste hoy, no he dejado de pensar en cómo tus ojos se ven más verdes con esta luz. Mi cara se calentó. No era la primera vez que decía algo así, un cumplido disfrazado de observación casual, pero nunca me había tomado tan desprevenida. Eso es demasiado poético para un hombre que cría gallinas con nombres de personajes de telenovela, repliqué, tratando de disimular el temblor en mi voz. Él sonrió, haciendo una reverencia exagerada que me hizo reír de verdad. Seguimos por el camino entre los bambúes, y el aire se volvió más fresco, más sombreado. El sonido del estanque se fue alejando, reemplazado por el susurro de las hojas y el canto de un cenzonle, o un mirlo, que parecía cantar solo para nosotros. Estábamos casi llegando al final del camino entre los bambúes, cuando de repente sentí una punzada aguda en el brazo, rápida, caliente, como un alfilerazo seguido de un hormigueo incómodo. ¡Ay!, solté, llevando la mano al lugar. Mateo se detuvo en seco, volviéndose hacia mí, con los ojos preocupados. ¿Qué fue? ¿Una picadura?, murmuré, frunciendo el rostro mientras examinaba mi antebrazo. Ya comenzaba a ponerse rojo con una pequeña hinchazón en el centro. Debe haber sido un jején o zancudo. Seguro que sí, dijo él acercándose sin dudar. Con delicadeza, sostuvo mi brazo e inclinó la cabeza para mirar mejor. Sus dedos eran firmes, pero el toque era suave, casi reverente. Estos malditos adoran los días así, húmedos, calientes y gente distraída. ¿Distraída por qué?, pregunté, aunque sabía la respuesta. Porque me estabas mirando a mí, no al camino, respondió, alzando los ojos hacia los míos con una media sonrisa que me hizo olvidar el dolor por un instante. Suspiré, fingiendo indignación. ¿Ahora la culpa es tuya? La culpa es del jején, corrigió, aún sosteniendo mi brazo. Pero el mérito es todo mío. Ajá. Reí a pesar de la picazón que comenzaba a latir. Alzó el rostro despacio y nuestras miradas se encontraron. El aire entre nosotros cambió. Se volvió más denso, más caliente, como si hasta el pájaro hubiera dejado de cantar para no interrumpir. ¿Eres tan atento?, susurré casi sin querer. Solo contigo, dijo él bajito. ¿Seguimos?, preguntó ofreciéndome la mano. Vamos, respondí, entrelazando mis dedos con los suyos. Pero solo si prometes protegerme de todos los jejenes del mundo. Lo prometo, dijo él apretando mi mano con cariño. Y de todo lo demás que intente hacerte daño. Y seguimos adelante.
Ya no solo dos amigos caminando. Es aquí, dijo él, deteniéndose ante un pequeño claro. En el centro, colgada entre dos árboles antiguos, había una hamaca de algodón grueso, descolorida por el sol, pero aún firme. Al lado, una piedra lisa servía de asiento, y más adelante, entre el follaje, se podía ver el techo de la casa allá abajo, minúsculo y distante. El cielo comenzaba a tomar tonos naranjas y rosas. El atardecer se acercaba. Este es el lugar con la mejor vista, explicó Mateo, soltando mi mano y sentándose en la piedra, dando golpecitos leves en el espacio a su lado. Sonreí y me senté. El cielo se teñía de naranja, como si estuviera celebrando algo que solo nosotros dos sabíamos. Fue entonces cuando Mateo, sin mirarme, con los codos apoyados en las rodillas y los ojos fijos en el horizonte, habló, la voz baja, casi tímida, como si estuviera revelando un secreto que había guardado por años. ¿Sabes?, comenzó. Hizo una pausa tan pequeña que casi pasó desapercibida. Si a Isabel no le gustara tanto meter cizaña, casi le creería cuando dice que siempre te he gustado. Mi corazón se detuvo, no de susto, de reconocimiento. Giré el rostro despacio. Ah, Isabel exagera todo. ¿Pero tú le crees?, pregunté, la voz temblorosa. Él finalmente me encaró. Sus ojos, cafés, cálidos, llenos del sol poniente, me sostuvieron como si yo fuera algo frágil y precioso. Me gustaría creerle, dijo con esa media sonrisa que me hizo recordar todas las veces que me había mirado así, en fiestas, en grupos de amigos, en silencios que yo creía que solo yo sentía. Pero tenía miedo de estar leyendo demasiado en sus miradas, de confundir la amistad, de arruinar lo que teníamos. Y ahora, susurré, ahora, extendió la mano despacio, como quien pide permiso. Ya no puedo fingir que no noto cómo contienes el aliento cuando me acerco, cómo brillan tus ojos cuando cuento alguna tontería, cómo siempre te quedas en mis pensamientos, incluso después de días sin verte. Tragué saliva. Ya no había espacio para fingimientos. Entonces empieza a creer, dije, poniendo mi mano sobre la suya. Cree de verdad. Él sonrió, una sonrisa entera, sin máscaras. Está bien, murmuró. Te creo. No se acercó de inmediato. Se quedó mirándome por un instante que pareció durar una eternidad, como si quisiera grabar cada detalle, la forma en que mi cabello caía sobre el hombro, el leve temblor de mis labios, la forma en que mi respiración se había vuelto más corta. Y entonces, despacio, como quien tiene todo el tiempo del mundo y no quiere desperdiciar un solo segundo, llevó su mano libre a mi rostro con una delicadeza que me hizo cerrar los ojos. ¿Puedo?, susurró, la voz ronca, casi un hilo de aire. Abrí los ojos y encontré los suyos tan cerca que ya casi se mezclaban con los míos. Podías desde hace años, respondí sonriendo. Fue todo lo que necesitó. Nos besamos con una suavidad que me sorprendió. No por la timidez, sino por la certeza. Era lento, profundo, lleno de todo lo que no dijimos en todos esos encuentros casuales, en todas esas miradas desviadas, en todos los silencios que fingimos no entender. El sol de la tarde iluminaba aquel claro en medio de la naturaleza y el olor a monte. Él rió bajito y el sonido vibró en mi pecho. Después, sin decir más nada, como si finalmente tuviera permiso para vivir todo lo que había guardado. Cuidadoso, como quien encuentra refugio después de una larga tormenta. La finca, los animales, la casa distante, todo parecía haber desaparecido. Solo existíamos allí, envueltos por la luz dorada del sol y por el silencio cómplice de los árboles. Nos quedamos allí abrazados, como si el tiempo hubiera decidido darnos un regalo raro, un momento solo nuestro, sin prisa, sin testigos, sin máscaras. La hamaca, dijo, es firme. Yo mismo la amarré. Sonreí. No tengo miedo de caer. Yo no te dejaría, respondió con una dulzura en la voz. Seguí. Se levantó, como si cada paso a su lado fuera lo más natural del mundo. La hamaca se balanceaba levemente con la brisa de la tarde. Elena, quería haber dicho esto antes, en esa fiesta. Quería haberte invitado a caminar a solas conmigo 1000 veces. Ahora es mejor, respondí, tomando su mano. Porque ahora sabemos que es de verdad. Él sonrió,
y entonces me atrajo suavemente más cerca, hacia ese silencio que hablaba más que 1000 confesiones. Siempre respetuoso, pero al mismo tiempo tan verdadero. Cada instante más profundo, más sincero. Solo la certeza de que, después de tantos años de silencio, finalmente estábamos escuchándonos. El viento traía el canto de los pájaros, el susurro de las hojas, el sonido distante de un gallo cantando, vida simple y bella. Y allí, entre el cielo y la tierra, envueltos por esa naturaleza que parecía celebrar con nosotros, nos permitimos sentimientos que siempre negamos, corazones que finalmente latían al mismo compás, con ternura, con plenitud, como si, al fin, dos mitades perdidas se hubieran encontrado no por casualidad, sino por destino, por un tiempo que no sé medir, mientras el sol ya comenzaba a despedirse del cielo. «Nunca voy a olvidar hoy», dijo él, sus brazos envolviéndome como un refugio. «Ni yo», susurré, «porque hoy, finalmente, empezamos». Y allí, en esa hamaca vieja, bajo un cielo que parecía sonreírnos, todo tuvo sentido. Ya no éramos solo Elena y Mateo, éramos nosotros. Gracias por llegar hasta el final de la historia. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte al canal. También me gustaría saber desde dónde miran mis vídeos. Pueden dejarlo también en comentarios. Suscríbanse para más historias como esta y un beso muy fuerte. Adiós.